Reservamos este espacio un poco para nosotros, para contar en qué hemos estado trabajando en materia de pavimentos urbanos de hormigón. Como ustedes saben, el Instituto siempre le ha prestado mucha atención a la parte de pavimentos y en los últimos años el foco ha estado puesto en la incorporación de nuevas tecnologías, las que llamamos las tecnologías de alto rendimiento, para la construcción de rutas, autopistas, que era algo que Vialidad no tenía como alternativa, pero con la incorporación de estas tecnologías hoy por hoy están disponibles en nuestro país. Si miramos el inventario vial que tiene Vialidad Nacional y vemos la participación que tiene el hormigón en esa red vial, todavía es baja, es del orden del 10%. Sin embargo, hay una red de caminos muy importante que son la red de pavimentos urbanos, que es varias veces superior a la red vial nacional y provincial, en la cual sí los pavimentos de hormigón tienen una prevalencia muy significativa y a la cual también no debemos dejar de prestar atención, ¿no? Y brindar todo el apoyo técnico que el ICPA puede ofrecer también en esos sitios. Así que voy a hacer primero que nada una introducción histórica como para ponernos en contexto. He marcado acá en esta seguidilla años que podríamos decir que fueron trascendentales en la historia de los pavimentos urbanos de hormigón en nuestro país. Los primeros antecedentes los tenemos en el año 1927, los iremos repasando uno a uno, en lo cual, según las fuentes consultadas, en particular de las propias del Instituto del Cemento, aquí nace el pavimento urbano de hormigón en nuestro país, con los primeros proyectos en las ciudades de Lobería, San Pedro, 9 de Julio y otros municipios. Había algunas experiencias previas, también en ámbitos urbanos, pero se destacan como que eran más que nada secciones experimentales, muy pocos metros cuadrados. Estos son los primeros proyectos, en el caso de Lobería fueron 50.000 metros cuadrados de pavimentación urbana. Y acá vemos un folleto de la Compañía Argentina de Cemento Portland, no existía el instituto en ese momento, el instituto fue fundado en el año 1940, en el cual muestra el antes y el después de la obra de pavimentación urbana, ¿no? Y rezaba ese municipio: un pueblo con calles sucias, barrosas, en mal estado, jamás podrá efectuar un desarrollo de progreso al compás de los tiempos modernos. Sus habitantes verán estancada su actividad y desvalorizada su propiedad. Algo que, por supuesto, también rige el día de hoy. Si vamos a esos mismos antecedentes bibliográficos, acá encontramos una ordenanza general de pavimentación, los pliegos de condiciones y técnicos también que estaban incorporados. Como resumen general podemos decir que eran losas de hormigón armado, fundadas directamente sobre el suelo de subrasante, por supuesto compactado. Eran losas armadas de 10 metros de largo y en este caso 8 metros de ancho para el caso de las calles, y avenidas, como contaba un cantero central, tenían 6 metros de ancho. El espesor era 15 centímetros para las calles y 18 centímetros para las avenidas. Dosificación del hormigón, 1, 2, 3. Era lo que se usaba en aquel momento. Algunas fotografías de cómo se ejecutaban los pavimentos en aquel momento, ¿no? En lo que sería la preparación del suelo de subrasante, la compactación. Este equipo es el que realizaba el mezclado y la distribución del hormigón. Acá tenemos algunas tareas de extendido, y compactación y nivelación. Observemos que hay un rodillo que se pasaba en forma transversal a la calzada. Y una de las fotografías que muestran el empleo de la correa, algo que hasta el día de hoy nos cuesta erradicar de los pavimentos urbanos de hormigón. Bueno, ya vemos que en el año 1927 y tenemos las especificaciones en que mostraba cómo había que usar la correa. Desde ahí venimos arrastrando esta forma de hacer pavimentos. 9 de julio, también de aquel momento, destaco de este folletín de 9 de julio algunas particularidades que mencionaba acá la Compañía Argentina de Cemento Portland. El pavimento de hormigón es ideal para calles de cualquier pueblo o ciudad, resiste toda clase de tráfico. El calor no la ablanda y el frío no la agrieta, posiblemente estoy hablando de otra alternativa. No se forman baches, ni huellas, ni pozos, es liso, su superficie ofrece cierta rugosidad que lo hace antirresbaladizo, ¿no? Bueno, terminaba con calles hormigonadas traen prosperidad, ¿no? Era más que nada un folleto publicitario. En 1930 comienzan a ganar popularidad los pavimentos de hormigón en ámbitos urbanos, aparece este folleto también de la Compañía Argentina de Cemento Portland, que dice que la ciudad de Buenos Aires está rodeada de buenos ejemplos de pavimentos de hormigón, ¿no? Mostrando algunos ejemplos en distintas localidades del conurbano. Y que hasta ese momento ya alcanzaba los 2 millones de metros cuadrados de pavimentos ejecutados. Un poquito más adelante, en 1937,
ahí está marcado en los boletines del ICPA, en los antecedentes que obran en el ICPA, se alcanzan los 15 millones de metros cuadrados de pavimento de hormigón, se extiende a otras localidades del interior del país también esta solución. 1954, rescatamos también en la revista Cemento del año 1956 un artículo que hablaba sobre los primeros pavimentos de hormigón del año 27 en la localidad de Pehuajó, algo muy similar a lo que yo comentaba para el caso de Lobería, que luego de 27 años de servicio permanecen prácticamente con su mismo estado que mostraban una vez construidos. 1970, se alcanzan ya los 90 millones de metros cuadrados de pavimentos urbanos de hormigón. En aquel momento el Instituto tenía una división sobre estadísticas que llevaban los registros de la cantidad de pavimentos que se ejecutaban en distintas localidades. Acá están marcados en el mapa de todos los pavimentos que se habían ejecutado el año 69 y que lo mostraban como que era un récord que se había alcanzado de 9 millones de metros cuadrados ejecutados ese año, ¿no? Y un poquito más para acá, como para cerrar este cuento o esta breve reseña histórica, llegamos al año 1987, en el cual también a través del boletín de Cemento Portland decía que esos primeros pavimentos que yo mostraba del año de Lobería ya cumplían 60 años en perfecto estado de conservación y funcionamiento. O sea, sobrados ejemplos de durabilidad podemos mostrar en el caso de pavimentos urbanos de hormigón. Hecha esta breve introducción, nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los pavimentos urbanos de hormigón en nuestro país? ¿No? Entonces la idea nuestra es, bueno, tomemos una fotografía, tratemos de estudiar el tema para ver esos pavimentos, cuál es la situación. Hablando de fotografía, aprovecho para compartir esta, ya que hemos visitado en estos últimos años, en estos últimos tiempos, algunas obras de pavimentos en ámbitos municipales, nos encontramos con esto, ¿no? Nuevo asfalto de hormigón en los cruces con la Ruta 4. Tiene una particularidad, o sea, la Ruta 4 mayoritariamente es asfáltica, pero ¿qué ocurre? Cuando llegamos a intersecciones semaforizadas, las cargas estáticas, ¿qué hacen? Deforman el asfalto. Entonces, una alternativa que utilizan mucho los municipios, incluso en arterias que son de asfalto, es de transformar esas intersecciones en hormigón. Igualmente, bueno, si alguna vez escuchan del asfalto de hormigón, sepan que acá en Buenos Aires ya lo hemos desarrollado. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, básicamente esto se inició en el año 2012, es un pedido específico de la Comisión Directiva del Instituto, que analizáramos en su área técnica el estado actual de los pavimentos urbanos de hormigón y que focalicemos allí nuestras actividades también. Para eso armamos un programa de 4 pasos. Uno, estudiar lo que era el campo de aplicación, o sea, qué se trata, comenzar a analizar pavimentos a nivel municipal. Básicamente lo que buscábamos era imposible analizar todos los municipios que hay en nuestro país. Tenemos 3.440 municipios en todo el país, por lo cual sería imposible ir uno a uno de ellos. O sea, tenemos que establecer una muestra, establecer contactos, hacer una búsqueda de antecedentes, tratar de recopilar información ahí en cada municipio y a partir de ahí procesar estos antecedentes para establecer líneas de trabajo. Lo primero que hicimos, bueno, estudiamos y rápidamente encontramos que hay 3.440 municipios, pero los dividimos en clases, sin calificarlos, pero sí por clases en lo que respecta a la cantidad de habitantes que están en estos municipios. Y al separarlos por clases nos encontramos que casi el 70% corresponde a municipios con una cantidad de habitantes inferior a los 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente esa muestra, estas categorías 5, fue rápidamente descartada, porque ni siquiera el INDEC lo considera como una población, son meras aglomeraciones rurales. Y por supuesto no tienen infraestructura vial en estos municipios, así que no tenía sentido incluirlos en el análisis. Nos focalizamos sobre la categoría 1, de más de 200.000, de 50.000 a 200.000, la categoría 2, de 10.000 a 50.000 y de 2.000 a 10.000 la categoría 4. Lo que hicimos fue tomar una muestra de cada categoría, de cada provincia, excepto la categoría 1, porque en la categoría 1 tenemos un grupo de unas 15 provincias que tienen municipios de esa envergadura y hay otras que no.
por lo cual de ahí establecimos un municipio por provincia y lo complementamos los 21 con 6 municipios del conurbano bonaerense. En total, una muestra de 90 localidades fue la muestra. Armamos una planilla de Excel bastante completa, que estaba dividida en 6 módulos, un módulo de introducción que explicaba básicamente quién era el que tenía que completar esta planilla y algunos datos de contacto. Módulo de información general, que me gusta llamarla más, que son con preguntas relacionadas con infraestructura vial urbana. Y después 4 módulos técnicos, ¿no? Sobre aspectos de diseño en avenidas, aspectos de diseño para calles, aspectos constructivos y aspectos de mantenimiento. En total, a los funcionarios municipales, en general tratamos de contactar al director de pavimentación para que conteste la encuesta, los molestamos con unas 100 preguntas. Bueno, después de mucho insistir, recibimos las respuestas de 80 localidades de esas 90 que habíamos seleccionado para la muestra. Pero tuvimos la respuesta de todos ellos. A partir de ahora yo voy a mostrar algunas estadísticas relacionadas con algunas de estas preguntas. No puedo ir, por supuesto, en estas 100 preguntas, pero voy a ir con una selección de las que responden a infraestructura vial urbana, ¿no? Porque estas fueron las que definieron en principio lo que eran las líneas de acción a que íbamos a seguir en el instituto. Y después la parte técnica, ya después les voy a contar que se empleó básicamente para elaborar el manual, digamos, ¿no?, de pavimentos urbanos. Uno de estos, o una de las primeras preguntas que se... Bueno, no era sorpresa encontrar que lo definían en un 40% a través del costo de construcción. Una de las primeras cosas que un funcionario o una autoridad municipal mira al momento de decidir sobre una solución u otra. También tienen en cuenta, por supuesto, y ahí se suma otro 18% más, otros costos que se incorporan al ciclo de vida. En particular siempre mantenimiento. Y en algunos casos también pueden incorporarse otros costos de la fase de uso. En un 60%, como vemos, definen la alternativa en función del costo. Aparece también disponibilidad de planta de hormigón, disponibilidad de planta de asfalto en la zona, tránsito y suelo, claramente, un tema técnico. Los pavimentos de hormigón responden mejor frente a suelos de baja capacidad de soporte y también frente a tránsitos mayores. Y después aparecen otras alternativas. A la pregunta de qué tipo de pavimento utiliza mayoritariamente o frecuentemente en avenidas, encontramos que el hormigón tiene una notable preponderancia. Quiero aclarar una cosa, no fuimos para nada selectivos, sabemos que hay municipios que se optan más por el hormigón y otros que optan más por el asfalto, pero no fuimos para nada selectivos. Es más, en la selección de cada categoría siempre establecimos el municipio que se acercara al promedio de la categoría de habitantes que correspondía. El 59% eligió el hormigón y el 30% el asfalto. Si lo separamos entre las dos alternativas, la relación sería 65-35. Si desglosamos esta información por categoría de municipio, vemos que los municipios más populosos son los que más se vuelcan a ejecutar avenidas en hormigón. Y si lo dividimos por región, acá separamos la provincia de Buenos Aires con el noreste argentino, noroeste, centro. Centro está conformado por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y Cuyo sería lo que se conoce como Nuevo Cuyo, incorporado a La Rioja también ahí adentro. Y la Patagonia. Los picos donde los tenemos, en la zona de Buenos Aires, noreste argentino y la zona centro. Claramente donde los suelos son de menor capacidad de soporte. Y en el noroeste argentino, en la zona de Cuyo y en la zona de la Patagonia, aparte de contar con mejores suelos, también tienen disponibilidad de materia granular, ¿no? Por lo cual también la alternativa de hacer un pavimento flexible les es más conveniente. Lo mismo que hicimos para avenidas, lo hicimos para calles. Acá está un poquito más repartida la cuestión, pero un poco favorable al hormigón, 50 contra 40. Y las relaciones se siguen manteniendo, digamos, ¿no? Los municipios de mayor categoría se vuelcan mayoritariamente sobre el hormigón y especialmente en las zonas de Buenos Aires, noreste argentino y la zona centro. Para cerrar el tema de infraestructura vial urbana, una pregunta que le consultamos a los funcionarios municipales es ¿cómo considera el desempeño de los pavimentos de hormigón de su localidad?
y tenemos una gran cantidad de satisfactorio, un 20% satisfactorio. En total sumarían entre satisfactorio y muy satisfactorio un 80%. Igual no nos conforma esto. Creemos que deberíamos estar mucho más cerca de incrementar este número. En cada módulo se le dio la oportunidad al que contestaba, además, específicamente lo invitamos a que conteste sobre qué ventajas y limitaciones se encuentran en el caso de infraestructura vial urbana en la adopción de la alternativa. Y en la parte técnica, bueno, qué dificultades técnicas tienen en la parte de diseño, construcción y mantenimiento. Vamos a repasar algunas de estas cosas. En lo que respecta a infraestructura vial urbana, como las características que a ellos les fomentan el empleo de pavimento de hormigón, acá encontramos las ventajas: elevada vida útil, menor requerimientos de mantenimiento, mayor empleo de mano de obra, algo muy importante también a nivel municipal, adaptabilidad de pequeños proyectos, sencilla ejecución con equipamiento mínimo, mejor comportamiento en tránsito pesado y mejor desempeño en arterias que no cuentan con desagües pluviales. En lo que respecta a limitaciones, aparecen estos 4 puntos. Marcamos costo de construcción más elevado, que es necesario implementar buenas prácticas constructivas, es algo que ya nos llamó la atención, y por lo cual es algo donde debe dirigir la acción, que hay necesidad de implementar programas de mantenimiento y este último. Este último apareció recurrentemente en muchas encuestas. Hay un descenso en los últimos años en la calidad de los pavimentos de hormigón ejecutados. Lo cual, específicamente, a nosotros nos despertó la necesidad de establecer líneas de acción para revertir esa tendencia rápidamente. En lo que respecta a dificultades en cada etapa, bueno, acá marqué en forma destacada algunas solamente. En la parte de diseño, falta de personal técnico capacitado, escasez de bibliografía y experiencia registrada, escasez de programas informáticos de diseño. Parte de construcción, factores climáticos, evidentemente sufren el caso de fisuración no controlada, especialmente en temperaturas extremas, y en mantenimiento vuelven a destacar la falta de capacitación del personal. Esto sumado a otras cuestiones puntuales, ¿no?, que hacen a la necesidad de ellos. Al igual que el Instituto hace en la mayoría de sus actividades, siempre el pilar está fundado sobre 3 elementos: la capacitación, la edición de publicaciones y la asistencia técnica. Entonces, también, en este caso, iríamos con los mismos recursos. Ahora, ¿de qué manera atender a notable cantidad de municipios que demandan capacitación, que demandan asistencia técnica? Si bien hemos hecho cursos de capacitación, ya hemos hecho 3, en las ciudades de Buenos Aires, Olavarría y Rosario, destinados específicamente a pavimentos urbanos de hormigón, y ya hay algunos convenios de asistencia técnica celebrados con municipios para que cuenten con el apoyo de capacitar y alcanzar las mejores prácticas en la construcción de pavimentos urbanos. A partir de ahí comenzamos a trabajar en el manual de pavimentos urbanos de hormigón. Calculo que la mayoría de ustedes sabe que nosotros hemos editado desde fin de año pasado este manual de pavimentos de hormigón. Este manual tiene un total de unas 350 páginas, dividido en 7 capítulos, que abarcan desde diseño, construcción, materiales, control de calidad, mantenimiento y reparaciones. Pero entendemos que a las necesidades que nos plantean los funcionarios municipales, esto está bien, pero no cubre del todo las expectativas. Entendemos que ellos necesitan algo más, posiblemente didáctico, algo más ejecutivo, algo que le permita resolver rápidamente y lo encuentren rápidamente. Acá hay mucha información teórica, hay mucho respaldo técnico a todas las informaciones que se vuelcan, pero directamente debemos poner en relieve las recomendaciones en cada caso. Para elaborar este manual, ahí sí empleamos el resto de las, un poco menos de 100, en total creo que fueron 85 preguntas, que respondían a la parte técnica, donde se marcaban cuáles eran las prácticas de diseño, construcción y mantenimiento que se efectuaban a nivel municipal. Está dividido en 5 capítulos. Una pequeña introducción, los materiales componentes, paquete estructural, construcción, reparaciones y mantenimiento. Y al igual que lo tiene el manual, en este caso hemos incorporado muchísimas de estas herramientas, que son recuadros con información destacada, poniendo aspectos claves y recomendaciones o alertas en el caso que haya que prestar alguna salvedad en particular en un tema, ¿no? El primer capítulo está destinado a infraestructura vial urbana, las características de los pavimentos de hormigón.
así como en las primeras filminas yo mostraba las ventajas que el folletín de la Compañía Argentina de Cemento mostraba sobre los pavimentos de hormigón, de otra manera también están puestos acá, y que muestran que con elevada durabilidad, equipamiento accesible, simplicidad constructiva, nuevas tecnologías, amplia gama de terminaciones en texturas y colores, y mejor respuesta en zona de giro, frenado y aceleraciones, son las que hacen que el pavimento de hormigón sea la solución más elegida. Destaco esto, la amplia gama de terminaciones, texturas y colores que recientemente comenzamos a incorporar, pero en otros países, como por ejemplo esta foto de México, ya ha sido como una herramienta muy empleada. La de emplear hormigón estampado, a estas soluciones se las conoce como traffic calming, porque invitan al conductor a reducir su velocidad y por supuesto están apropiadas a un entorno. El entorno en este caso seguramente es un casco histórico, ¿no? Pero bueno, esto es una solución que debemos también tener en cuenta. Hay muchos países que la emplean y son muy apropiadas para entornos urbanos. La aplicación es de los pavimentos de hormigón, calles residenciales, avenidas o travesías, carriles exclusivos, esta es la obra que tenemos acá nomás, en la del Metrobús. Intersecciones, esta sería una foto de Estados Unidos de algo parecido a lo que estarían haciendo en la Ruta 4, con el asfalto de hormigón. Las rotondas, también por la mejor respuesta en zona de giros, frenada y aceleración. Y calles de convivencia, ¿no? Aprovechando la diversidad de texturas y terminaciones que me permite hacer el pavimento. El segundo capítulo está orientado específicamente a materiales componentes, el hormigón, las propiedades del hormigón fresco, endurecido. Acá hay también información teórica, pero también va a encontrar el funcionario todo lo que tiene que conocer respecto a materiales componentes, los ensayos de aceptación de los materiales, ensayos relativos al control de recepción y control de producción y calidad. Me voy a adentrar un poquito en la parte estructural, porque siempre, bueno, yo arranqué en el instituto desde esta área específicamente, así que les voy a mostrar un poquito cómo fue encarado cada uno de estos temas. Este es el índice temático y destaco especialmente que en lo que respecta a dimensión de espesor de calzada, orientado específicamente a método de la PCA y ACPA Street Pave, ¿no? Descartamos en este caso el método ASTO, también porque era uno de los métodos menos empleados, también en función de según surgía también de la encuesta. A la pregunta que hacíamos en la encuesta respecto a qué base se utiliza habitualmente en pavimento de hormigón, básicamente esto se repartía en tres bases granulares en función de la disponibilidad de estos materiales en la zona del municipio, suelo cemento y también una importante proporción, en este caso 11% de hormigón pobre. Es una alternativa que está ganando espacio, especialmente en todo lo que sería la zona de Buenos Aires, centro y noreste argentino. Básicamente por la facilidad constructiva y las menores molestias a los vecinos, ¿no? Porque estoy eliminando los equipos de compactación. Para que vean rápidamente cómo se encaró el tema, bueno, específicamente en lo que respecta a la elección del tipo de base, aparece esta tabla, es algo muy similar a lo que está en el manual. Específicamente es una tabla derivada de recomendaciones de la PIARC, en la cual, en función del nivel de tránsito pesado, está establecido distintos tipos de bases recomendados para el control de la erosión. Bases no tratadas o granulares, cuáles son las recomendaciones o requisitos a tener en cuenta. Bases tratadas con cemento, aparte de una serie de recomendaciones, destaco este cuadro en el cual hemos sugerido que hasta 400 vehículos pesados por día, el tipo de suelo recomendado, una base tratada con cemento, también llamada suelo cemento, sean suelos de tipo granular y si el nivel de tránsito es inferior a este, de acuerdo también, está en línea con esta tabla, se pueden utilizar los suelos A4 y A5. Esto es un poco para desarraigar el uso intensivo del suelo fino con cemento para todo tipo de arterias, incluso las pesadas. Base de hormigón pobre y pusimos versus RDC, como para que no compitan, ¿no? Muchos asimilan al RDC o relleno de densidad controlada, relleno fluido cementicio, no sé cómo lo conocen, a una base parecida a un hormigón pobre. Y es parecida posiblemente en el modo de ejecución, pero no en sus prestaciones, ¿no? La base de relleno de densidad controlada no tiene la resistencia a la erosión que tiene una base de hormigón pobre. Bueno, esta alerta específicamente está en la parte de relleno de densidad controlada y establece que no puede utilizarse ese tipo de base cuando se prevea más de 100 vehículos pesados por día.
sí lo podríamos utilizar como capa de subbase, por debajo de una capa de base acorde a ese nivel de tránsito. Algunas recomendaciones, el tema de base de hormigón pobre, también un error recurrente en los municipios es utilizar base de hormigón pobre no tan pobres, hormigones H13 y hasta hemos visto H17, donde un hormigón H5 o H8 es más que suficiente y cumple holgadamente los requisitos de resistencia a la erosión que se le pide a ese tipo de bases. Resistencia del hormigón, bueno, básicamente cuando recogimos las encuestas esperábamos que encontrar más hormigones de resistencias bajas. Nos sorprendió encontrar que la gran mayoría, acá tenemos un 14%, donde está especificado entre clases entre 30 y 40, y un 50% entre 25 y 30. Pero bueno, hay un 30% por supuesto que especifica clases de hormigón no indicadas para pavimentos. En este sentido, en el manual aparecen, en función de la condición de exposición, las clases mínimas requeridas de hormigón a utilizar, donde como mínimo nosotros recomendamos implementar hormigones tipo H30 o superior, en aquellos casos en que el clima no sea agresivo. Bueno, si hay congelamiento y deshielo, con o sin sales descongelantes ya los requisitos cambian, aparece también el asterisco que indica la necesidad de incorporar aire en forma intencional, y en el caso de exposición moderada o alta a los sulfatos solubles, sería el caso únicamente en que estén en contacto directamente con la subrasante y la subrasante esté contaminada con sulfatos, ¿no? En el caso del empleo de bases no es frecuente esta condición. Algo muy particular que encontramos en las encuestas es que la mayoría de los municipios utilizan pasadores en las juntas, e incluso en calles residenciales, donde posiblemente podrían prescindir de estos pasadores, pero los diámetros que utilizan para los pasadores son totalmente contraindicados, digamos, ¿no? El que está sugerido para esos niveles de cuando se utilizan pasadores, el pasador mínimo recomendado es del 25 milímetros. Sin embargo, encontramos una gran cantidad de antecedentes con 20 milímetros y 16 milímetros, ¿no? La cosa se pone mucho peor después en la parte de construcción cuando los encontramos en las encuestas la forma de inserción de los pasadores, la instalación de los pasadores, ¿no? Después vamos a ver un poquito de eso. El manual también cuenta con una especie de guía para establecer cuáles son la ubicación de las juntas longitudinales y transversales. Específicamente, en este caso, las vistas en planta le muestran al proyectista que debe tratar siempre de ubicar las juntas longitudinales en coincidencia con las líneas demarcatorias divisorias para evitar que los vehículos en la zona de huellas pisen las juntas y aumenten los riesgos de fisuración en roturas de esquina. Algo bastante novedoso que incorporamos en esta publicación, que incluso no la tiene el manual, fue el análisis de las separaciones de juntas teniendo en cuenta el tipo de agregado. Cuando en el manual básicamente lo que dice es, bueno, existen ciertas relaciones, esta es la más comúnmente empleada, que es la separación entre juntas no debe superar un valor K, que es 21 veces, que es 21 para bases tratadas con cemento con asfalto y 24 para bases granulares, multiplicado por el espesor, ¿no? Ahora, claro, esta relación nosotros decimos es válida para un conjunto de materiales. Si utilizo otro conjunto de materiales con hormigón de distinto módulo y coeficiente de expansión térmica, esa relación tiene que dejar de ser válida. Entonces lo invitábamos al proyectista a que haga un análisis de tensiones de alabeo, ¿no?, con los dimensionamientos de losas provisorios que había hecho para comparar la solución que él proponía respecto a otra con otro tipo de agregado, ¿no?, asumiendo que tenía dos tipos de agregados disponibles. Y que redujera la separación en aquella solución donde las tensiones de alabeo eran muy superiores. Para simplificar esto, porque pedirle esto a un funcionario municipal que tiene que resolver rápidamente la distribución de juntas en un pavimento, nos parecía un poco mucho, digamos, ¿no? No lo estamos invitando a hacerlo adecuadamente. Así que lo que hicimos fue hacer un análisis considerando, distintos tipos de agregados. Estos son antecedentes propios nuestros de estudios de hormigones con distintos agregados que hicimos en conjunto con el EMIT, en la cual se dosificaron para calzada de hormigón y se determinaron los módulos de elasticidad y coeficiente de expansión térmica.
Básicamente, para que tengan una idea, el mejor comportamiento frente al alabeo se consigue con hormigones de menor módulo de elasticidad y menor coeficiente de expansión térmica, por supuesto. Y la piedra partida granítica y la piedra partida basáltica son las que, dentro de este conjunto de materiales, las que muestran mejor comportamiento en ese sentido. Entonces, lo que hicimos fue utilizar, en este caso, la piedra partida granítica como elemento base de comparación. Establecimos para ese agregado que se cumplía la relación de 21 veces el espesor si eran bases tratadas con cemento o 24 veces para bases granulares. Y nos tomamos nosotros el trabajo de analizar cuáles deberían ser la separación de juntas con los hormigones elaborados con los otros agregados para que equiparemos las tensiones de alabeo, considerando distintas condiciones, ¿no? Bueno, se trabajaron con 3 espesores de calzada, 15, 20 y 25 centímetros, y estos eran las separaciones originales utilizadas para la piedra granítica, y acá están todas las combinaciones que se obtuvieron para los distintos agregados hormigones, con otros agregados que se ven. En cada agregado determinamos lo que sería esa relación de K, que originalmente era 21 para granito, y se determinó para cada agregado en particular de cuánto debería ser para compensar las diferencias que tenía de módulo y coeficiente de expansión térmica. Y bueno, derivó todo en esta tabla, digamos, ¿no? Entonces ya el proyectista puede utilizar estos valores de K directamente porque tienen en cuenta, además de la rigidez de la base, las características del agregado. Pasemos a la parte de construcción. Estos son los temas que se tratan en este capítulo. Hago un punteo rápido sobre las cosas que encontramos en las encuestas y cómo están tratadas en el manual para corregirlas. Bueno, cómo colocan los pasadores, algo que se había preguntado a los funcionarios municipales, y el 50% lo hacen mediante inserción manual. ¿Qué es esto que está acá? ¿No? Básicamente no hay ningún control respecto a la alineación de los pasadores. Yo diría, si esta es la forma de insertar pasadores, mejor no coloquemos pasadores, ¿no? Porque creo que vamos a tener más perjuicios que beneficios con la colocación de pasadores de esta manera. Obviamente eso no lo dice el manual lo que establece son planos de cómo tienen que hacerse los canastos de pasadores. También le proponemos al proyectista que si quiere evitarse el armado de canastos, recurra a los reticulados electrosoldados, ¿no? que puede conseguirlos y se evita la mano de obra en el armado de canastos. En algunas de las encuestas aparecía como una dificultad en los pavimentos de hormigones que está muy arraigada la necesidad de incorporar agua para hacer terminaciones, ¿no? Esto es algo que cualquier persona que se acerca a la ejecución de un pavimento de hormigón lo observa rápidamente. Pero también las encuestas decían que los asentamientos de colocación especificados para regla y molde estaban en 4 a 5 centímetros en un 40% y entre 6 y 7 centímetros en un 24%, ¿no? Observen que el asentamiento de colocación no lo ayuda demasiado a este hombre que quiere colocar el hormigón de la mejor forma posible y que no encuentra otra cosa que el agua como para ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, básicamente en el manual está especificado el nivel de asentamiento recomendado y sugerido en función de la tecnología que va a utilizar, ¿no? Arrancando desde pavimentadoras de molde deslizante de ancho completo, terminadoras de rodillos con molde deslizante o con molde fijo, y regla o viga vibratoria también con molde fijo, ¿no? Sugerido 8 más menos 2 centímetros, y el asterisco responde a que posiblemente no es usual en caso de pavimentos urbanos, pero si tiene algunas pendientes importantes o mayores al 5%, posiblemente tenga que reducir ese asentamiento. En lo que respecta a la ejecución o la terminación del hormigón de calzada, acá tenemos la dichosa correa, y observen claramente los perjuicio que genera en la terminación superficial del hormigón, ¿no? Esto es una incomodidad absoluta después cuando uno circula. Y la correa también era el elemento principalmente utilizado para hacer la terminación del hormigón. Fratacho manual de madera le sigue con un 22%. Bueno, todas estas prácticas en el manual están totalmente desaconsejadas con alertas, ¿no? Texturizado el hormigón. La respuesta es que no se texturizan, los pavimentos urbanos no se texturizan. Todo lo contrario, tenemos que texturizarlos, no es necesario hacer texturas importantes porque las velocidades de circulación en general son inferiores a los 60 km por hora, así que no hay riesgo de hidroplaneo.
La arpillera húmeda es lo que está sugerido en el manual como elemento texturizador para todo tipo de pavimento urbano. Y césped sintético, cepillo o peine puede ser empleado también si se necesitan hacer profundidad de textura mayores, especialmente en alguna arteria que tenga una velocidad de circulación superior a los 60 km por hora. Con formación de juntas, el 60% aserra las juntas con disco, el 29% hace inserción de vainas o hace un debilitamiento en fresco. El debilitamiento en fresco uno debería desaconsejarlo desde la comodidad, digamos, nuestra, ¿no? Sin embargo, si uno se acerca a la necesidad de los municipios, se va a encontrar que a veces, en algunas ocasiones, es necesario hacer algún tipo de estas intervenciones de este tipo. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, posiblemente el pavimento lo ejecute personal municipal y no tenga posibilidad de ir a cortar el pavimento en el momento oportuno, ¿no? Que sería posiblemente en algún caso en una situación nocturna, y en algunos casos mismos los vecinos pueden no dejarlos a cerrar el pavimento por las molestias que generarían esa hora. Así que también está puesto como una alternativa, ¿no? Y se explica cómo hay que hacerlo de la mejor manera para que no genere incomodidad en el tránsito después. Explicaciones respecto a cómo alcanzar el corte oportuno de la junta, cuál sería un desprendimiento excesivo de la junta y cuándo se alcanza un corte sano que está recomendado. El curado, bueno, el curado básicamente la mayoría de los municipios contestó que lo hacen a través del vertido de compuestos formadores de membrana, lo cual es muy habitual en pavimentos. Nosotros hemos encontrado en nuestras visitas que hemos realizado a pavimentos en ejecución, que si bien utilizan compuestos de membrana, las dosis son muy insuficientes. Y en la encuesta también hemos encontrado que en general se vuelcan por el de base acuosa, que es el más económico. Sin embargo, el de base solvente es el que muestra ser más efectivo. Y eso también está incorporado en el manual, la recomendación de utilizar base solvente y el control de las dosis y el chequeo de la uniformidad de color, de formación de la membrana, para garantizar un buen curado de la superficie. Rápidamente paso para cerrar ya reparaciones y mantenimiento. Es algo bastante parecido a lo que está en el manual, pero más escueto y sintetizado. En este caso hemos incorporado fichas. Cada tipo de falla que pueda aparecer en un pavimento en servicio está catalogado a través de una ficha donde está resumido el tipo de falla, cómo se describe, cuáles son las causas posibles, los niveles de severidad y en función de esos niveles de severidad cuáles son las técnicas de reparación recomendadas. Incorporamos también un módulo sobre fisuración temprana, ¿no? En el caso que por alguna cuestión no se haya podido evitar este deterioro durante la construcción. La intuición siempre lleva a levantar la losa, lo que no siempre también es la mejor opción, porque no hay que olvidarse que en un pavimento nuevo, la energía que uno incorpora para levantar una losa puede comprometer al resto de la estructura o a las losas vecinas, ¿no? Y existen otras técnicas que son menos invasivas que permiten corregir estos problemas en forma eficaz, así que también lo volcamos en la publicación. Acá es simplemente una foto de un apartado vinculado con distintos problemas que pueden presentar un pavimento nuevo, ¿no? Cuando hablamos de fisuración no controlada o fisuración temprana, y cuáles son las reparaciones que están recomendadas en cada caso. Esto está totalmente en línea con lo sugerido por la American Concrete Pavement Association. Bueno, y la última filmina, estoy en tiempo, ¿no? Bueno, la última filmina. Este manual del que les estoy hablando es este que está acá. Nuestro objetivo hoy era hacer el lanzamiento. No nos hemos demorado, pero ha surgido, gustó tanto el manualcito este de pavimentos, que ha surgido la propuesta de hacer ediciones impresas. Y para hacer las ediciones impresas hay que hacer algunos ajustes en la parte gráfica. Por lo cual, calculo que para noviembre de este año ya lo vamos a tener disponible en nuestra web para una descarga libre, como es el manual de pavimentos, y lo iremos distribuyendo algunas copias de estos ejemplares, principalmente en estos 80 municipios que se molestaron en contestarnos la encuesta y que de alguna manera dieron forma a la elaboración de estas recomendaciones, y también a otros municipios que nos lo vayan solicitando.
También estamos trabajando en un software de diseño, que era una de los reclamos que teníamos en la parte de proyecto, utilizando específicamente el método de la PCA del año 84, también que estimo que lo estaremos lanzando dentro de muy poco, que estará acompañado seguramente por algunos ejemplos con cálculo estructural de pavimentos por el método de la PCA. Y si bien no lo hemos terminado de definir, posiblemente también se incorporen algunos catálogos de secciones estructurales tipo de pavimento. Bueno, eso es todo. Gracias.